Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece sacada de una novela, una de poder, de deudas millonarias y de geopolítica al más alto nivel. Y en el centro de todo, un recurso que ha sido tanto una bendición como una maldición para una nación entera, el petróleo venezolano. A ver, sitúense por un momento en este escenario. Es enero de 2026 y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suelta esta frase, una verdadera bomba, pero no sobre un rival político, sino sobre la que se suponía era la gran líder de la oposición venezolana. Una declaración que, sencillamente, nadie vio venir. Y ojo, que esto no ocurre de la nada, pasa justo después de un evento increíble, una operación militar estadounidense que termina con la captura de Nicolás Maduro, o sea, el escenario que la oposición soñó durante años. Pero justo ahí, en el momento de la verdad, su líder, María Corina Machado, es hecha a un lado, públicamente, por quien se suponía era su principal aliado. Bueno, la pregunta del millón es esa. ¿Cómo es posible que se llegara a este punto? Para entender este desenlace que de verdad parece de película, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y uno bastante largo. Es que nuestra historia no arranca en 2026, ni siquiera con la llegada de Chávez. No. Para entender el presente hay que retroceder más de un siglo, hasta el mismísimo descubrimiento de ese oro negro que iba a definir el futuro de Venezuela. Fíjense en esta línea de tiempo, porque es como ver un péndulo que no para de moverse. En los 20s, el control era prácticamente extranjero. Para 1943, Venezuela da un golpe en la mesa y consigue el famoso 50-50. Años después, en el 76, el péndulo se va con todo al otro lado. Nacionalización total, nace PDVSA. Pero en los 90s, ¿qué creen? De vuelta para atrás con la apertura petrolera, y las empresas de EU regresan en condiciones muy ventajosas. Y entonces, llegamos a 2007, el punto de quiebre. Hugo Chávez expulsa gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips. Grábense bien esa fecha, porque ese evento es la semilla de todo lo que pasó después. Claro, porque esa expropiación de 2007 no fue solo un tema de negocios, fue lo que provocó un cambio de rumbo geopolítico total. Al cerrarle la puerta a Occidente, Chávez y después Maduro no tuvieron más remedio que salir a buscar nuevos amigos, nuevos socios para poder sobrevivir y de paso hacerle contrapeso a Washington. Y esta tabla es una radiografía perfecta de esa nueva red de alianzas. Con China, el trato era simple. Te doy petróleo, tú me das préstamos millonarios que me mantienen a flote. Rusia jugaba otro partido, el del apoyo geopolítico, el de plantar una bandera en lo que Estados Unidos considera su patio trasero. E Irán se volvió un socio para la pura supervivencia, intercambiando crudo por productos que eran vitales para que la industria venezolana no se detuviera por completo. Y si todavía hay dudas del peso que tenía China en todo esto, miren el gráfico. Antes de 2026, más del 70% del petróleo venezolano se iba para allá. No era un cliente más, era, literalmente, el salvavidas económico del régimen de Maduro. Ok, volvamos al futuro, a ese enero de 2026. Con todo este rompecabezas histórico y geopolítico armado, esa jugada de Washington que al principio parecía tan extraña, bueno, ahora las piezas empiezan a encajar, ¿no? Y aquí está el meollo del asunto para entender por qué descartaron a Machado. Su error, según los análisis, fue de cálculo. Al prometer abiertamente privatizar todo y alinearse con Occidente, jugó como si el mundo siguiera siendo el de los años 90. Pero el tablero había cambiado. Con China y Rusia con tantos intereses metidos en Venezuela, esa promesa no sonó a liberación, sonó a amenaza directa a sus inversiones. Fue, como dice la frase, repartir un botín que ya tenía otros dueños sentados a la mesa. Pero a ver, ¿qué movía realmente a Washington? Empecemos con este número, que lo dice casi todo. 12,000 millones de dólares. Esa es la deuda mínima, reconocida en tribunales, que Venezuela arrastraba con empresas de EU desde aquellas expropiaciones de 2007. Esto ya no era solo un tema de ideología, era una factura enorme que llevaba años sin pagarse. Y si la deuda era el motivo, este otro número es el premio gordo. 300,000 millones de barriles. Pensemos un segundo en esa cifra. Son las reservas de petróleo probadas más grandes de todo el planeta Tierra. El control de esta riqueza es al final del día el centro de todo este juego. Entonces, con el tablero de juego completamente alterado, Maduro fuera,
La oposición tradicional a un lado, ¿cuál es el plan para el futuro? ¿Qué se dibuja en el horizonte para el petróleo venezolano? Pues el plan que se pone sobre la mesa es bastante claro, casi una hoja de ruta. Paso 1. Inyectar una cantidad de dinero brutal, $110,000 millones, solo para reconstruir una infraestructura que está, digámoslo así, hecha polvo. Paso 2, y aquí está el corazón del asunto, que las mismas empresas que fueron expulsadas, como ExxonMobil, vuelvan a operar los campos para, en esencia, cobrarse la deuda. Y paso 3, cambiar las leyes para que todo esto sea posible, dándole la vuelta al modelo de Chávez y asegurando el control privado. Y así es como el ciclo parece cerrarse. La rueda de la historia da una vuelta completa. El petróleo, que ha sido el motor de Venezuela, podría volver a serlo. Pero después de más de 100 años de idas y venidas, de luchas por el control de sus propios recursos, la pregunta final queda flotando en el aire. Y es una pregunta pesada. ¿A qué precio para su soberanía?